de nuevo a la clase. Estamos aquí ahora que vamos a empezar de la dominio de Roma. Para repasar brevemente, recuerda que hemos visto primero era de Persios, y luego se cayó de Alejandro Magno y los griegos, la influencia de Egipto con Ptolomeo, los Siria, ya se cogió los macabeos, y ahora al final, el año 63 antes de Cristo, empieza ya los romanos. Todavía estamos faltando poco de tiempo antes que llegue Cristo. En este periodo de tiempo está nombrado como gobernador allá en cargos Herodes. Es el mismo Herodes que está presente cuando Cristo nació. Ya después se ha también mencionado varios Herodes, y incluso durante la vida de Cristo está nombrado Herodes. Hay un Herodes Agripa que también va a ser mencionado más tarde. Pero todos tenían este nombre Herodes, y es importante que usted tiene en un orden algo la diferencia de quién es. Por ejemplo, Juan el Bautista perdió su cabeza delante de un Herodes cuando se bailaba frente de Salomé. Entonces, eso sí son cosas que vamos a estar viendo en vamos continuando leyendo, y eso sí nos da, por ejemplo, resumido lo que estamos tratando de enfocar. Antes de sin embargo, quiero simplemente decir que vamos a continuar, aunque durante este periodo de tiempo que vamos a ver ahora, tiene más que ver también con ya la vida de Cristo. Él va a ser crucificado y se muere y resucita, pero vamos a continuar hasta más o menos el año 70 después de Cristo, cuando por fin y bajo de Tito, los romanos ya por siempre se acabó con el estado de Judea o Israel. Entonces, ahora vamos a ir de la dominio de los romanos, y eso con nos da la base fundamental de entrar ahora al Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, si me hace favor, empieza leyendo. Muestre el libro que estamos leyendo. Este libro se llama El Encuentro del Nuevo Testamento. Es una buena obra, y eso ustedes pueden conseguirlo en la librería. También tiene un disco disponible, pero no lo tenemos Entonces vamos a estar leyendo de este libro. También yo tengo la Alba de Cristiandad, si acaso que no consigue este libro en la librería. Tú puedes de todas formas bajar este libro con la correcto derecho o aprobación. Puede bajar este libro que es mío en la internet. Bueno, que hermanos, vamos a empezar ya leyendo de la dominio de Roma. Después de conquistar Jerusalén, Pompeyo designó a Hircano II como sumo sacerdote, pero sin ningún título real, y envió como prisionero a Aristóbulo II a Roma. Los años de Hircano II de dominio religioso limitado estuvieron llenos de intrigas, altibajos políticos y finalmente humillación. Los partos lo tomaron prisionero, le mutilaron las orejas a fin de descalificarlo para el sumo sacerdocio, y lo reemplazaron por el ineficiente hijo de Aristóbulo, Antígono II, en el año 40 a.C. Antígono permaneció solo 3 turbulentos años, hasta que los romanos confirmaron a Herodes como gobernador en el 37 a.C., después de una serie de victorias militares, aún llamándole rey. Gobierno de Herodes el Grande. Como vemos, cuando Pompeyo capturó a Jerusalén el 63 a.C., las fortunas de Palestina se unieron con las de Roma. Durante esos años inciertos se levantó una nueva dinastía en la persona de Antípatro, un idumeo, el del antiguo reino de Edom, justo al sur de Judea, que fue suficientemente astuto para apoyar a Julio César,
cuando necesitó ayuda en Alejandría, Egipto, en el 48 a.C. Por tanto, Antípatro fue recompensado cuando lo proclamaron etnarca, gobernador local o príncipe de Palestina. El 47 a.C. Antípatro nombró a su hijo Fasael como gobernador de Jerusalén y a otros de sus hijos, Herodes, como gobernador de Galilea. El asesinato de César en los idus de marzo a.C. causó disturbio en el Medio Oriente. Dos bandos se peleaban el poder, Casio y Bruto contra Antonio y Octavio. Luego de la derrota de Casio y Bruto, Antonio y Octavio pelearon por la supremacía y quien ganó fue Octavio. Los partos habían hecho gobernador de Palestina a Antígono II en el 40 a.C., pero el mismo año el Senado romano hizo a Herodes rey de Judea. Luego siguió una guerra y después de una defensa tenaz, Jerusalén fue tomada por los romanos en el 37 a.C. Herodes era entonces el único gobernador del territorio. Cuando Octavio se convirtió en el supremo gobernante, César, del mundo romano, después de derrotar a Antonio en batalla de Accio en septiembre 2 del 31 a.C., Herodes cambió su lealtad con Octavio, que lo había aceptado como individuo real el 30 a.C. y lo nombró rey de Judea. Herodes se casó con Mariamne, nieta de Hircano II, para legitimizar su pretensión de realeza, pero además estaba profundamente enamorado de ella. Los celos le llevaron a escuchar chismorreos de corte iniciados por su hermana. Por último, ejecutó a Mariamne y a su madre, Alejandra. Ya había mandado a matar a Aristóbulo II e Hircano II. Después de este mal aconsejado asesinato de Mariamne, porque ella era inocente, se deterioró la condición mental de Herodes, que no era del todo estable. Su reinado estuvo lleno de intrigas políticas, conspiraciones, asesinatos, guerras y brutalidad hasta el abril 4 a.C., abril del cuarto año antes de Cristo. A pesar de los muchos obvios desaciertos, Herodes consiguió algunos beneficios para su territorio. Era muy generoso cuando la ocasión ameritaba. A veces era sensible a los sentimientos religiosos de los judíos y era un experto constructor de ciudades. Reconstruyó el templo de Jerusalén, construyó un puerto en la ciudad de Cesarea, embelleció y refortificó otras ciudades importantes y mantuvo satisfecha a Roma, proveyendo a Israel de una estabilidad que de otro modo no habría conocido. Herodes tuvo una muerte agonizante, tal vez cáncer de colon, y nadie lo lloró. Fue un hombre de gran crueldad contra todo y un esclavo de sus pasiones. Es irónico que durante el reinado de este gobernador brutal e inhumano naciera el príncipe de paz. Disculpa, si no entendió nada de qué pena. Este Herodes el Grande, lo que estamos ahí hablando, realmente era una terrible persona. Sin embargo, arquitectónicamente era un genio en construcción. La cosa de todas formas, la muerte de él, sabemos que él murió más o menos, según los historia, en el año 4 antes de Cristo. Por esta razón, cuando después tratamos de cuadrar la fecha de cuando nació Cristo, nosotros marcamos el nacimiento de Cristo, pero eso sabemos que Cristo nació antes que Herodes murió. Por eso es una de las pruebas
muy fuerte que estamos, por lo menos en nuestro calendario, por lo menos 4 años equivocado. Y es posiblemente 5. Por eso es que el año 2005 realmente no es 2005. Eso es el año en el cual estamos aquí. No sé en qué año ustedes van a ver pero de todos modos, él murió 4 años antes del nacimiento de Cristo. Bueno, no es así, pero es 4 así. Bueno, ahora vamos a entrar en los hijos de él. Él fue completo dominio de todo el territorio, pero ahora ya los hijos no estaban en completo dominio de cada uno. Cada uno de los hijos diferentes tenía diferentes secciones, etc. Bueno, vamos a leer. Gobierno de los descendientes de Herodes. Inmediatamente después de la muerte de Herodes estallaron alborotos en Jerusalén, que debían aplacarse a la fuerza. Los desórdenes continuaron mientras 3 de los hijos de Herodes, Arquelao, Felipe y Antipas, se dirigían a Roma para presentar su caso ante Augusto César. Cada uno deseaba ser el único gobernante. Después de mucha intriga, Augusto dividió la tierra en 3 partes. A Arquelao le entregó Idumea, Judea y Samaria, y el título de etnarca en lugar de rey. Antipas recibió Galilea y Perea y el título de tetrarca. Felipe recibió Batania, Traconitide y Auranitis, así como otros territorios al noreste, y también lo nombró tetrarca. Cesaron todas las revueltas que se estaban produciendo en el país, se destruyó Séforis en Galilea, se quemó y saqueó el templo de Jerusalén, y cientos fueron crucificados por los romanos. Arquelao, del 4 AC al 6 DC, del 4 antes de Cristo al 6 después de Cristo. El gobierno de Arquelao fue brutal y tiránico, y tuvo gran resistencia desde su inicio mismo. Su malvada reputación obligaron a José y María a llevar a Jesús de regreso a Nazaret en lugar de retornar a Belén, que se encontraba en el territorio de Arquelao. Interfirió constantemente con los asuntos sacerdotales, causó gran ofensa por su matrimonio ilegal con la viuda de su hermano y trataba sus juicios con dureza. Cuando los judíos ya no pudieron soportar más todo esto, mandaron una delegación a Roma con graves quejas por su desgobierno. Arquelao fue convocado a Roma y el 6 después de Cristo fue desterrado a Viena, en Galia, donde murió. El territorio de Arquelao fue puesto bajo el dominio directo de Roma y duró desde el 6 al 41 después de Cristo. Cuando la nación fue unificada bajo Agripa I, durante Agripa I. Durante aquel entonces hubo 6 o 7 gobernantes romanos comúnmente llamados procuradores, pero solo el quinto tiene importancia en los estudios del Nuevo Testamento: Poncio Pilato, que estuvo en control desde el 26 hasta el 36 después de Cristo. Como procurador se debía residir en Cesarea. Sin embargo, visitaba Jerusalén en las fiestas y acontecimientos notables. Fue un gobernador duro e insensible, con muy poca consideración por sus súbditos. Hasta el fin de su comportamiento fue desmesurado y cruel. Fue destituido y exiliado por Tiberio César en el 36 después de Cristo. Felipe, del 4 antes de Cristo al 34 después de Cristo. Sabemos poco acerca del régimen de Felipe, a excepción de que fue aclamado universalmente. Limitó la ambición personal y mantuvo al mínimo las edificaciones extravagantes. Reconstruyó la antigua ciudad de Paneas al norte del mar de Galilea, renombrándola como Cesarea de Filipo, en honor al mismo César. Fue aquí donde Pedro hizo su gran confesión sobre el papel mesiánico de Jesús. También aquí Jesús explicó cómo debía ir a Jerusalén para morir y luego resucitar, en el libro de Mateo. Betsaida, hacia la costa nororiental del mar de Galilea, también fue remodelada y renombrada como Julia, en honor a la hija de Augusto César. Felipe murió de muerte natural el 34 después de Cristo, después de gobernar 37 años.
Josefo describe su régimen de esta manera. En su modo de vida y de gobierno se mostró moderado y sosegado. La región donde vivió estuvo constantemente sujeta a él. Desarrolló su progreso con pocos amigos escogidos. Además, el tribunal en el que se sentaba para juzgar también lo siguió en su progreso. Era solícito en atender a quien lo buscaba en busca de ayuda. Hacía que el tribunal tomara resoluciones de inmediato, tratárase de lo que fuera. Se sentaba y escuchaba la queja. Luego ordenaba que el culpable convicto fuera castigado y absolvía a quien había sido acusado injustamente. Antipas, del 4 a.C. al 39 después de Cristo. Herodes Antipas recibió los territorios de Galilea y Perea y gobernó en 2 regiones en que Jesús ministró exhaustivamente. Fue vano y arrogante, pero inseguro en épocas de crisis moral. Se casó con la hija de Aretas, el rey nabateo, pero se enamoró de Herodías, su sobrina, que en ese tiempo era la esposa de su hermano Felipe. Ideó planes para casarse con ella. Aretas se encolerizó y le declaró la guerra a Antipas, derrotándolo contundentemente. Herodías ingenió la muerte de Juan el Bautista, que denunció el matrimonio como ilegal. Juan fue encarcelado en Maqueronte de Perea, al oriente del Mar Muerto. Los judíos atribuyeron la derrota de Herodes en la batalla al juicio de Dios por permitir que Juan, a quien consideraba profeta, fuera ejecutado. Fue a este Herodes, mientras se encontraba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, a quien Pilato envió a Jesús antes de su crucifixión. Parece que Herodes mantuvo alguna sensibilidad espiritual, pero le interesaba más las ostentaciones espectaculares que la materia espiritual. La brecha entre Herodes y Pilato, ocasionada quizás porque Pilato asesinara a algunos ciudadanos galileos, se restableció de manera extraña al condenar en común a Jesús. Herodías probó ser la ruina de Herodes cuando engatusó a su esposo para que fuera a Roma y demandara de Calígula, el emperador, el título de rey en vez del de etnarca. En consecuencia fue desterrado a España, donde murió él y Herodías. Herodes Agripa I y II. Agripa I fue el hijo de Aristóbulo y Berenice, y por tanto el nieto de Herodes el Grande y Mariamne. Había vivido en Roma y era muy conocido por Tiberio César. Su hijo Druso y Calígula. Cuando Tiberio murió en el 37 después de Cristo, Calígula se convirtió en el emperador y le confió a Agripa los territorios de Felipe y Lisania. Después de liberarlo de prisión, además recibió el título de rey. Como ya vimos, los celos de Antipas y Herodías lo llevó a Roma el 39 después de Cristo en busca del mismo título, pero por el contrario, esto les provocó el destierro y Galilea y Perea fueron otorgados a Agripa. En el 41 después de Cristo, después de un servicio excepcional a Claudio, el nuevo emperador Agripa recibió Judea y Samaria, logrando así un dominio casi tan grande como el de su abuelo Herodes el Grande. Agripa era muy susceptible a los sentimientos judíos, hasta el punto de ejecutar a Jacobo, hijo de Zebedeo, uno de los apóstoles de Jesús, y poner a Pedro en prisión. Murió repentinamente en el año 44 después de Cristo, mientras asistía a un festival en Cesarea y aceptaba aclamaciones como Dios. A su tiempo, el hijo de Agripa, Herodes Agripa II, se le proclamó gobernante nominal de la mayor parte del territorio de su padre, pero no le fue entregado inmediatamente porque no tenía edad para gobernar. Se parecía más a su abuelo que a su padre, y daba poca importancia a los sentimientos de los judíos. Pablo compareció ante Agripa II mientras estaba encarcelado en Cesarea, pero arrogantemente Agripa desechó las palabras de los apóstoles. Cuando estalló la guerra judía en el 66 después de Cristo, Agripa se unió con los romanos y después de la destrucción de Jerusalén se retiró a Roma, donde murió en el año 100. Es que ahí nosotros yo tengo aquí una cosa, pero lo dudo que va a ser bastante difícil para que nosotros podamos ver. Sin embargo, eso es
es que voy a ponerlo aquí, a ver si el camalógrafo puede lograr este. Aquí la cosa es muy difícil con todos los nombres de los diferentes errores. Ahora, vamos a ver, voy a tratar de ser sistemática. Esos errores, el grande. Ok. Errores el grande fue hace el 37 y murió el 4 antes de Cristo, en la época que nosotros nombramos. Este aquí son las 4 mujeres que él tenía. No puedo pronunciar Mariami, la primero, y Mariami, segunda, Maltrace, y Cleopatra, no es Cleopatra, pero Cleopatra de Jerusalén. Esos son los 4 esposas. La primero es uno de los dicen, era pariente de los macabeos. ¿Sí? Él lo hizo en una forma para que se pudiera adquirir más encaja políticamente de y eso es lo que él lo mandó a matar. Alejandro fue asesinado, y también la mamá, y Aristóbulo también fue asesinado. Se casó con Bernice I, y aquí usted tiene el bajo de él, Herodes, rey de Calcis, eso es en 48 después de Cristo. Casaba con Bernice II. Aquí es Herodías, casado con Herodes Filipo, y más tarde con Herodes Antipas. Sí. Eso sí, hasta aquí está un poco confuso también. Agripa I, puede imaginar, si yo supuestamente debería saber si también se confunda uno, yo puedo entender pero mire, vale la pena que todos nosotros volvemos a la Biblia y vamos organizando Yo voy a tratar, antes de cerrar la clase, buscar por lo menos un buen bosquejo. Se aparece en el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Pero aquí es Agripa la segunda, Bernice la segunda y Drusila. De otros aquí, eso sí, de todas formas, le dar como un breve explicación. Aquí es Herodes Filipos, casado con Herodías, y ahí sí, la hija de ella, Salomé. Ella sí, aquí dice que se casaba con Salomé, Filipo. De todas formas, vamos volviendo, digamos, con y estudiándolo, entonces es importante de todas formas que uno se vuelve a enfocar y establecer algún sistema de quién era quién. Yo tengo en otro libro aquí en mi presencia, aquí no tengo, pero que lo tiene más bien organizado, por lo menos la parte cronológica. Aquí yo tengo la cronología de Herodes el Grande, pero y eso sí eso está en el libro que estábamos leyendo. De todos modos vamos a hacer una cosa. Después de ahí en el año 70, ahí se acaba todo. De todas formas, el único que se quedó era un grupito que estaba en Masada. Y yo tengo una pequeña filmación y grabación sobre Masada,
que vamos a incluir en este. El problema es que está en inglés, tenemos que mirar a ver si podemos incluirlo, pero Masada era la última entrega de todo, era el último grupo rebeldes que estaba allá. Ellos murieron, incluso dando su vida, prefiriendo a morir ellos mismos a su propio mando que entregar a los romanos. Era un grupo de celotes. Incluso, por ejemplo, uno de los apóstoles era de ramificación política, Zelos. Zelos era como guerrilleros, eran peleadores, guerreros. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahí es cerrar, así cierra el Antiguo Testamento globalmente, y ahí sí ya en las siguientes clases uno empieza con la vida de Cristo y con la vida de Pablo y hasta la final del Nuevo Testamento, y luego si miramos algo del milenio y los nuevos cielos. Lo que yo quiero hacer ahí y cerrar esta clase, a continuación hay una cosa que nosotros adquirimos de la Tierra Santa. Creo que aquí es buen lugar para ponerlo porque se habla específicamente de los diferentes edificios y cosas, etcétera, especialmente de Jerusalén en la época del periodo de Cristo, como eran los muros. Una cosa que está incluido en este es sobre el templo que construyó no Salomón, no, pero es que fue reconstruido, organizado Herodes. Herodes realmente era un gran arquitecto. Él lo hizo todo en una escala mucho más grande que fue de Salomón. También se habla de algo que se quedó todavía, la única cosa que queda ya en Jerusalén. Que quiero que ustedes se ponen cuidado, eso sí, se mueve muy rápido, hay mucha información en ella, se habla en inglés, hay la traducción que está por abajo para que usted pueda leer. De todas formas, aunque usted poniendo la atención, hay mucha información que le va a ayudar con respecto a este. Quiero decir lo siguiente. Cuando estamos hablando en este y incluyendo en este, no hemos adquirido los derechos de autor. De pronto vamos a poner en problemas con este. No es mi intención. Si acaso de este, si ellos nos dice algo, ustedes tocaría ayudar pagando por lo menos por el uso de la cassette allá. No sé, de todas formas. Tenemos que averiguar. Vale la pena usarlo, y quiero simplemente dar reconocimiento de quién estamos usando. Este es una obra tremendo y creo que se puede ayudar mucho a los estudiantes. Es con derecho de autor, no puede reproducir, no puede ahí publicarlo, etc. Vamos a usarlo exclusivamente por nuestras clases. En este sentido. Bueno, que Dios le bendiga y que seguimos estudiando en estos días.